Hola, te doy la bienvenida a Aprende de tu Sentir, un podcast dedicado a encontrar preguntas, reflexiones y herramientas para abordar tu salud mental y bienestar emocional. Soy Carolina Leguizamón, psicoterapeuta de familias hispanohablantes y la cara detrás del proyecto Ella Mira. Durante los diferentes episodios hablaremos de las emociones que nos cuestan e incomodan y de cómo cultivar una vida emocional sana, especialmente en los asuntos relacionados con las múltiples manifestaciones de la ansiedad y la depresión. Si te interesa saber más, quédate para escuchar el siguiente capítulo. Gracias por acompañarme nuevamente en este episodio y vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de la empatía y de por qué es tan importante esta experiencia cuando hablamos de salud mental y de bienestar emocional. Pareciera que la empatía es una cosa que uno pone en juego, una habilidad, una emoción, una manera de comunicarse y de relacionarse que uno pone en juego solamente en relación con los demás. Sin embargo, en últimas, nada de lo que no podemos comprender e implementar en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, nada que no exista en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, podremos incluso identificarlo, promoverlo, trabajarlo, nombrarlo afuera. Y eso no solo pasa, digamos, en el mundo privado, por supuesto, eso pasa también en las experiencias culturales. ¿Cuántos y cuántas no han vivido que al viajar de un lado a otro dentro del mismo país, dentro de diferentes países o culturas o etnias en el mundo, se encuentran que una cosa que era tan obvia y tan natural, que existía en mi cultura, en mi grupo, en mi familia, puede ser una emoción, una costumbre, una manera de relacionarnos que para mí era tan obvia, pues en otro contexto no existe o es nombrada de otra manera. Así que la empatía es una experiencia que, si bien está presente y que nos ha servido como especie para crecer, para evolucionar, para conquistar historias, mundos, momentos, incluso conquistar de manera brutal a otras agrupaciones, a otros territorios, la empatía no es algo, digamos, que simplemente se dé de manera natural. Como muchos de nuestros procesos sociales, la empatía es algo que se construye. Así que quiero invitarte a pensar algunas cosas claves sobre la empatía y por qué es importante que la abracemos y la incluyamos dentro de nuestros procesos en salud mental. Si quieres escuchar un poco más sobre qué es realmente la empatía y cómo promoverla en tu vida cotidiana, quédate por favor a escuchar el siguiente episodio. De la empatía se dicen muchas cosas, pero pareciera que hay un acuerdo generalizado que dice que la empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Hay quienes van más allá, en la piel de otra persona. Y si bien eso en teoría suena muy humanizante, muy tierno, muy lindo, además, ojalá, pues muy necesario, en la práctica es casi imposible de alcanzar en la mayoría de contextos. Y esto por dos motivos. El primero, porque cada quien vive, percibe su experiencia emocional en función de su propia historia, de su propia biografía, de lo que aprendió o no aprendió con respecto a las emociones, a la conducta social, a la justicia, a reconocer a las otras personas, a los otros seres vivos. Así que en primera instancia, pues corresponde a la experiencia propia, a la cognición propia de cada quien. Y segundo, porque independientemente de que nos estemos refiriendo a la misma situación, por ejemplo, las dos o los dos pasamos por un duelo por muerte de alguien que queríamos mucho, un familiar, una pareja, y puede que las condiciones de ciclo vital sean parecidas, no sé, podemos tener más o menos la misma edad o teníamos el mismo grado de vínculo con esa persona que transitó. Las dos personas podemos estar atravesando por procesos diferentes, tenemos capacidades de afrontamiento diferentes, manejamos el duelo de maneras diferentes, comprendemos el duelo de maneras diferentes, aun cuando estamos de acuerdo que le llamamos duelo a ese proceso de elaboración de esa pérdida de relación, de esa pérdida de esa persona. Entonces, podemos estar en un mismo contexto de sentido, es decir, sí,
los dos estamos viendo duelo, estamos viendo tristeza, estamos viendo alegría, pero a la larga cada quien lo va a vivir según sus necesidades, momento vital y recursos de afrontamiento. Así que probablemente esta pretensión que tenemos puede ser en las parejas, en las familias, en los amigos, en las organizaciones, en los contextos de la vida cotidiana de ponte en mis zapatos, va a ser tal vez que estemos forzando una experiencia de conexión emocional donde no la hay. Así que yo te invito en primera instancia a que pienses la empatía desde unos lugares mucho más amplios, pero probablemente mucho más sencillos. La empatía es una habilidad básica de inteligencia emocional que nos ha permitido como especie evolucionar. Básicamente nos lleva al reconocimiento de las respuestas, reacciones y necesidades emocionales de otro ser, de otra persona, de otro ser humano. Tras ese reconocimiento hemos podido fomentar agrupaciones, crear el arte, hacer música, hacer colectivos, hacer cosas juntos y juntas, lo cual nos ha permitido evolucionar como especie, alcanzar grandes cosas, conquistar, construir casas, edificios, desarrollar la ciencia, las tecnologías, el arte, las diferentes manifestaciones del arte, por supuesto, y profundizar en este vínculo tan complejo, tan lindo, tan rico, tan diverso del amor. Entonces la empatía ha sido una habilidad fundamental en los seres humanos para evolucionar. Podría decirse, y hay diversas investigaciones a lo largo de las neurociencias, que han tratado de trazar como la ruta neurológica y de los campos neuronales que están implicados en el desarrollo de la empatía. Y bueno, si bien los estudios siguen porque no hay un acuerdo unánime ni específico con respecto a cuáles son esas áreas neuropsicológicas implicadas en el desarrollo de la empatía y de esa conexión, lo que sí es cierto es que es a través de la socialización que los seres humanos podemos desarrollar empatía. No hay un órgano más social que el cerebro es social y en esta medida su evolución y el desarrollo de la inteligencia emocional y de algo que trabajamos mucho en ella migra, de la gestión emocional, depende de los vínculos que tenemos. Es que en esencia en nuestra especie el amor, la autoestima, el autoconocimiento, la resiliencia, la creatividad, la inteligencia, depende de las conexiones que establecemos. Y no hablo solo, por supuesto, de conexiones de actividades, de ideas, de nuevos recursos, del intelecto, del cuerpo, de la cognición, sino hablo de la calidad y la profundidad de las relaciones sociales que establecemos. Ya lo he dicho en otros episodios, son los vínculos y el estar con los demás de una manera particular, de una manera generosa, en reconocimiento, en creatividad, en armonía, es eso lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces, la empatía se produce entre pares, entre seres que se identifican y que se asumen a sí mismos como pares. Y cuando digo pares no estoy diciendo que se asumen como iguales, no, al contrario. Se reconocen diferentes, entiendo que somos diferentes, entiendo que puede que no te entienda incluso, ¿no? Entiendo que nos vemos diferentes, que sentimos diferentes, que tenemos historia diferente y que dada esas diferencias, puede que yo no sepa exactamente a qué te estés refiriendo, no entienda lo que te está pasando, no lo nombre de la misma manera y probablemente ni siquiera me parece que lo justifique, digamos, pudiera ser que yo en tu lugar sentiría o haría otra cosa o saldría más rápido de ahí. Así que antes que eso, la empatía dice, ok, reconozco que somos diferentes y que puede que yo no lo entienda. Sin embargo, dado que reconozco que a pesar de nuestras diferencias somos ambos pares, somos ambos legítimos, somos ambos seres que merecen respeto y merecen la vida, pues te identifico como válido, como válida, como lleno de valor y reconozco que sin ti probablemente yo no pudiera construir mi inteligencia y que sin ti el mundo no pudiera desarrollar un sentido significativo para otros, ¿no? Y es que lo contrario a la empatía termina siendo la deshumanización. La historia humana está plagada de historias, de situaciones, de conflictos cotidianos a gran escala, profundamente complejos, profundamente dolorosos, profundamente violentos. Y entonces allí, digamos, lo que evidentemente no está presente es la empatía, porque aquí quitamos al otro como par,
como no merecedor de la vida. Y en esa medida, cuando la empatía no está presente, es decir, cuando la deshumanización llega, me doy permiso y le doy legitimidad a ese permiso de quitar la vida, la dignidad, la presencia, la esencia de otro ser humano. Así que esto es súper importante decir. Si bien los seres humanos, digamos que como especie tenemos esa tendencia a vincularnos y vamos a decir que traemos esa carga de un cerebro que necesita la socialización para desarrollarse, entonces pudiéramos hablar de que hay una suerte de predisposición biológica a relacionarnos con las otras personas, a relacionarnos entre grupos y a evolucionar juntos y juntas en ese proceso, pues no es natural la empatía. La empatía es algo que vamos formando, edificando, construyendo, nutriendo a lo largo de nuestros procesos educativos, a lo largo del trabajo de los equipos en las organizaciones, a lo largo de los procesos pedagógicos, en las familias, desde la primera infancia hasta el último día, minuto, segundo de nuestras vidas. Una estrategia muy linda y súper importante para desarrollar empatía es el juego. Ustedes piensen, ¿cuáles son esas experiencias, esos recuerdos de los primeros juegos que ustedes tuvieron en su vida? Recuerden, piensen por un momento, ¿cuáles eran esos juegos preferidos en la infancia o mientras que ustedes crecían? Y sin ir más lejos entonces, hagan el ejercicio de ver personas, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, jugando, especialmente los niños. En esos momentos, en el juego, se ponen en evidencia muchísimas habilidades alrededor de la táctica, de la estrategia, de la risa, del gozo, de la competitividad, del trabajo en equipo, de la disposición de alcanzar una meta, relacionadas con la empatía. El juego en los seres humanos es fundamental para un montón de habilidades, pero entre ellas una de las más importantes, la empatía. ¿Por qué? Porque me permite reconocer, uno, las reacciones emocionales de la otra persona, qué energía, qué emoción está transitando por ahí. Dos, esas reacciones emocionales, cómo se convierten en reacciones de comportamiento. A qué tipo de acción están llevando a las otras personas y en consecuencia a qué tipo de acción me van a llevar y me están llevando. Y por supuesto, tres, en ese reconocimiento hay una cognición particular, hay una predisposición a generar una serie de pensamientos, de historias alrededor de lo que ahí sucede para trabajar por un bien común. Va más allá de si queremos competir o no, va más allá de si perdemos o ganamos, va en el proceso de trabajar al unísono para un objetivo, independientemente de que hayan ganadores o perdedores. Me humanizo en función de que me hago parte de alguien que es legítimo, quien cuido y que incluso si estoy compitiendo, cuido en el proceso. Así que mi primera invitación es, independientemente de la edad que tengamos, no nos olvidemos de jugar, de este proceso fundamental para poder desarrollar muchas de nuestras habilidades sociales y además de entrada para poder tramitar y gestionar muchas emociones densas en la vida. Nada mejor que una buena charla, que un buen juego, que algún deporte, algún ejercicio de actividad física en colectivo, en red, en grupo, para poder tramitar una situación pesada o difícil en la vida. Hacemos esta pausa para recordarte que en nuestra página web www.ellamigra.com tenemos recursos gratuitos para atender y entender tu bienestar emocional. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para obtener herramientas psicocorporales para tu vida cotidiana. Sigamos con nuestro tema. Alguien me preguntó en estos días, Carolina, ¿qué dice la neurociencia de la empatía? Y bueno, la empatía en neurociencia social se entiende como la capacidad que tiene el ser humano para identificar sin esfuerzo como válidas las emociones y los sentires y las experiencias afectivas de los otros seres, de las otras personas, de sintonizar con ello y actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia implica cuidar, apoyar, probablemente validar, legitimar y gestionar esas emociones. El término proviene de un concepto o más bien una idea en alemán que es Einfühlung, utilizado por primera vez en 1872 por Robert Bichat
Y en aquella época se utilizaba para hacer referencia a las reacciones musculares y emocionales que desencadenaban en las personas que observaban un objeto artístico. Y aunque el término ha evolucionado desde sus orígenes, vemos que sigue teniendo que ver con conmoverse con la expresión emocional de otro, con ese acompañamiento emocional que se produce cuando empatizamos con alguien, lo que nos lleva, sin ninguna duda, a una mayor comprensión, pero sobre todo a bajar los niveles de agresión, de reacción, de huida, de escapada, de confrontación en las relaciones con nosotros mismos, en los grupos humanos. Así que la empatía ha sido fundamental para que, a pesar de todas las cosas crudas y deshumanizadas que hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia de las civilizaciones, podamos conectarnos, respetar. Yo soy una especie de optimista, en el sentido de que creo que a pesar de que otra vez nuestra historia está plagada de historias muy crudas y muy profundas, de dolor, de injusticia, hemos ido evolucionando a tal punto que en muchísimas sociedades, en la humanidad, en este tiempo, la expectativa de vida es mucho mayor que lo era hace unas décadas, que decir, hace unos siglos. Cuando ocurre entonces esa comprensión del otro, o más que esa comprensión, esa aceptación de la experiencia emocional, de los procesos comunicativos verbales y no verbales del otro, de esa apertura, cuando eso sucede, se activan muchísimos mecanismos en nuestro cerebro relacionados con diversas áreas del sistema límbico, de la corteza cingulada anterior, que son regiones fundamentales para los procesos empáticos, para los procesos relacionados con la motivación, con la percepción de las sensaciones procedentes del cuerpo y especialmente con la comprensión de todas aquellas experiencias relacionadas con el bienestar, relacionadas con la comprensión de los otros y de las otras. Entonces, a grandes rasgos, la empatía es aquella capacidad que tenemos para contener y aceptar, ver y legitimar la experiencia de vida, la experiencia afectiva y emocional de otro ser vivo, de otra persona. Digamos que en esencia la empatía es algo que existe en el contexto humano, en el lenguaje humano, en el sentido humano, para poder relacionarse y domar nuestros instintos de agresión, de violencia y sobre todo para construir más y mejores sociedades en beneficio de un resultado concreto, en beneficio de una meta, en beneficio del avance, en beneficio de la evolución. Y entonces, ¿qué características tienen las personas empáticas? De acuerdo con algunos procesos de investigación en psicología social, se han citado algunas características fundamentales. Por ejemplo, la sensibilidad de acercarse cuidadosamente a la otra persona, de no invadirla, de no cuestionar una emoción que está prestando, al menos que está mostrando, al menos en primera instancia, sino de contenerla. La segunda es una persona abierta a la escucha, es decir, a una participación activa en los procesos de comunicación. No es simplemente oír y guardar silencio, sino es esta disposición a conectarse, a hacer preguntas, a curiosear de manera respetuosa lo que está viviendo la otra persona, por lo que esté transitando. La tercera es que no son extremistas. Digamos que en términos generales, una persona empática está abierta a la creatividad, es decir, a entender que los procesos humanos son diversos, están mediados por la complejidad, por la variabilidad, por procesos no generalizados y no estandarizados, y normalmente son personas que buscan no dividir el mundo según la visión ideológica por la cual se estén moviendo. Entonces, si bien pueden tener una ideología, una creencia particular con respecto a cómo operan las cosas en el mundo, no son personas extremistas. El cuarto punto es que son personas tendientes a fijarse mucho en los patrones de comunicación no verbal. Es decir, atienden a gestos, miradas, inflexiones, tonos de voz, etc. Asimismo, se ha dicho que son personas que creen en la bondad de las personas, ¿no? Que creen en la bondad de los otros. Es decir, independientemente de las experiencias que hayan pasado y de la dureza de los contextos, son personas que tienden a desarrollar mucho más fácil habilidades para la resiliencia y personas tendientes a no caer en los juicios,
a priori con respecto a quién es la otra persona. Otra característica fundamental que se rescata es que son personas tendientes a creer en la bondad de otros seres, a la bondad de otros pares, es decir, son personas que se conectan mucho más fácil con habilidades de resiliencia y con la capacidad de conectarse más allá de los juicios con la experiencia en primera persona de lo que supone estar en ese contexto o en esa relación. Y por último, tratan de ser personas cuidadosas, de tratar como arte a la otra vida que está enfrente, a los otros seres humanos, entendiendo que cada quien es diferente. Así que, ¿por qué hablar de empatía cuando hablamos de bienestar emocional y de salud mental? Porque básicamente la empatía es aquella habilidad social, aquella habilidad emocional fundamental que está relacionada con la propia percepción y reconocimiento de las sensaciones en el cuerpo y de las emociones en mi propia vida, de validarlas, de ponerlas como legítimas, de darme espacio para vivirlas, de aprender de ellas y de transitarlas. La empatía me permite conectarme directamente con la resiliencia, con las habilidades sociales y con la inteligencia emocional. La empatía entonces ayuda a sentirse mejor con uno mismo, ayuda a la resolución de problemas, desarrolla muchísimas habilidades sociales, ayuda a tener respeto por el resto de las personas, ayuda a conectar mejor con otras personas, sube la autoestima, nos hace ser respetables, ayuda a ser justos, ayuda a luchar como muchos líderes y lideresas sociales alrededor del mundo y de la historia, contra las injusticias, a posicionarse, a pararse, a marcar puntos de resistencia fundamentales para la evolución de la especie y del planeta entero, ayuda a eliminar los juicios y antes que el juicio o prejuicio por el otro, ayuda a desarrollar la apreciación por lo que hay. Eso no implica que yo tenga que estar de acuerdo con lo que está pasando, viviendo, diciendo, expresando, experimentando o decidiendo la otra persona. Fomenta el desarrollo emocional y por supuesto contribuye en su conjunto a la inteligencia emocional. Así que deseo después de este capítulo que busques acercarte a una experiencia de la empatía en donde no necesariamente tienes que ponerte en los zapatos del otro ni entenderlo, sin embargo sí acercarte a abrir tus experiencias emocionales, tus dudas, tus incomodidades de una manera respetuosa, amable, tierna, justa, no invasiva y asimismo que te atrevas a desarrollar habilidades de empatía con tu propia vida, con tu propio cuerpo, con tu propia historia. Recuerda que no hay vivencias ni emociones positivas o negativas. Hay experiencias que nos permiten buscar más ayuda, evolucionar, crecer, aprender y sobre todo siempre hay una nueva experiencia de bienestar esperándote. Te espero en un nuevo episodio. Hasta la próxima.